Hola, EduSpark Kids. Prepárense para una historia increíble de amor, valentía y justicia que cambió para siempre las leyes en Estados Unidos. Hoy conocerás el caso real de una pareja que se atrevieron a amarse cuando las leyes decían que no podían, y gracias a ellos, millones de personas ganaron un derecho civil importantísimo. Y todo esto es 100% historia real. Antes de comenzar, recuerda suscribirte a EduSpark Kids, darle like a este video y compartirlo con tus amigos. Vamos juntos a conocer el poder que tiene la gente para cambiar el mundo. En Estados Unidos, la Constitución y la Declaración de Derechos existen para proteger a todas las personas por igual. Pero no siempre se cumplió. Por muchos años, el gobierno les negó derechos a ciertos grupos como las mujeres, personas afroamericanas, latinas, indígenas o asiáticas. Uno de esos derechos era el derecho al voto, y otro, el derecho a casarse con quien uno amara, sin importar la raza. ¿Sabías que hubo un tiempo en que casarte con alguien de otra raza podía llevarte a la cárcel? En serio. Desde hace siglos, existieron leyes que prohibían el matrimonio entre personas blancas y personas afrodescendientes, indígenas o asiáticas. Estas leyes decían que mezclar razas estaba mal, y que debía evitarse para mantener la pureza racial. Eran leyes racistas que existían desde el 1600, y muchas siguieron vigentes por más de 300 años. En estados como Virginia, no solo era ilegal casarse entre personas de distintas razas, también era delito vivir juntos o tener una relación amorosa e interracial. En algunos casos, las parejas eran arrestadas, exiliadas o separadas. En total, hasta 1967, 16 estados aún tenían estas leyes activas. Muchos ciudadanos no se quedaron callados. Fueron a reuniones, protestaron, mandaron cartas a los líderes, se postularon para cargos, y hasta llevaron leyes injustas a los tribunales para cambiarlas. La historia que veremos hoy es un ejemplo perfecto de eso. El caso Lavin contra Virginia. Mildred Jeter era una mujer afroamericana. Richard Lavin, un hombre blanco. Se amaban y decidieron casarse en el año 1958 en Washington, D.C., donde era legal. Pero cuando regresaron a su hogar en Virginia, los arrestaron. En ese tiempo, Virginia era uno de los 16 estados que tenían leyes que prohibían el matrimonio interracial. Sí, escuchaste bien, había leyes que decían que personas de diferente raza no podían casarse. Los Lavin fueron llevados a juicio, declarados culpables y se les ordenó que abandonaran el estado por 25 años. Pero en lugar de rendirse, decidieron luchar. Con ayuda de la organización ACLU, apelaron su caso hasta llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos. En 1967, la Corte Suprema falló a favor de los Lavin. Una victoria total. La Corte dijo que las leyes como la de Virginia eran inconstitucionales porque violaban la enmienda 14ª, que garantiza protección e igualdad ante la ley. El presidente de la Corte Suprema, Earl Warren, escribió algo muy poderoso: el derecho a casarse es uno de los derechos civiles básicos del ser humano. Prohibir el matrimonio por razones raciales era odioso y contrario a la libertad. Gracias a esa decisión, se anularon las leyes en los 16 estados que aún prohibían el matrimonio interracial. El amor ganó. ¿Por qué esta historia importa hoy? Esta historia nos enseña que incluso personas comunes pueden cambiar leyes injustas. Los Lavin no eran ricos ni famosos. Eran una pareja valiente que creyó en el poder del amor y la justicia. Hoy su lucha nos recuerda que los derechos civiles son para todos y que vale la pena defenderlos. También muestra que las leyes pueden cambiar cuando los ciudadanos se unen, se informan y actúan. Y lo más impresionante, gracias a este caso, más tarde se usó el mismo principio de igualdad para defender el derecho de las parejas del mismo sexo a casarse. El amor es un derecho que debe protegerse siempre. Y ahora vamos a repasar un poco lo aprendido hasta ahora. ¿Qué hicieron los Lavin para cambiar la ley? ¿Qué hicieron los Lavin para cambiar la ley?
llevaron su caso a la Corte Suprema de Estados Unidos con ayuda de abogados de derechos civiles. ¿Por qué fueron arrestados en Virginia? ¿Por qué fueron arrestados en Virginia? Porque se casaron siendo de razas distintas, y en Virginia eso era ilegal en 1958. ¿Cuántos estados prohibían el matrimonio interracial en ese tiempo? ¿Cuántos estados prohibían el matrimonio interracial en ese tiempo? 16 estados, principalmente del sur de Estados Unidos. ¿Qué dijo la Corte Suprema sobre el derecho a casarse? ¿Qué dijo la Corte Suprema sobre el derecho a casarse? Que es un derecho civil básico del ser humano que debe protegerse, sin importar la raza. ¿Qué es la enmienda decimocuarta y qué garantiza? ¿Qué es la enmienda decimocuarta y qué garantiza? Es parte de la Constitución de Estados Unidos y garantiza igualdad y protección ante la ley para todas las personas. ¿Por qué dijo el juez Warren que prohibir casarse por razón de raza era odioso? ¿Por qué dijo el juez Warren que prohibir casarse por razón de raza era odioso? Porque violaba los derechos humanos y usaba la ley para imponer el racismo. ¿Cuáles eran los castigos que enfrentaban las parejas? ¿Cuáles eran los castigos que enfrentaban las parejas? Prisión, multas, exilio del Estado o anulación de su matrimonio. ¿Cómo era la vida de una pareja interracial antes de 1967? ¿Cómo era la vida de una pareja interracial antes de 1967? En muchos estados podían ser arrestados, separados o expulsados solo por estar juntos. ¿Qué tipo de ideas racistas justificaban estas leyes según los defensores de la segregación? ¿Qué tipo de ideas racistas justificaban estas leyes según los defensores de la segregación? Creencias en la pureza racial, miedo a la mezcla de razas, y argumentos religiosos distorsionados. ¿Tú qué harías si vieras una ley injusta hoy en día? Vuelve a verlo y desafía a tu familia o a tus compañeros para ver quién recuerda más. Y sigue disfrutando y aprendiendo con Edu Spark Kids. Si esta historia te inspiró tanto como a mí, no olvides suscribirte a EduSpark Kids, compartir el video con tus compañeros y dejarnos un comentario con tus respuestas a la trivia. Nos encanta leerte. No te pierdas el siguiente episodio, en el que hablaremos de otra lucha histórica, la igualdad de derechos para las mujeres. Descubriremos a mujeres valientes que enfrentaron las injusticias y cambiaron la historia. No te lo puedes perder. Hasta la próxima, EduSpark Kids. Sigan aprendiendo, cuestionando y cambiando el mundo.